Metabolismo basal y balance energético. La energía que el cuerpo humano requiere para mantener sus funciones vitales es obtenida por la oxidación de los macronutrientes provenientes de los alimentos. El gasto energético es considerado como un proceso de producción de energía proveniente de la combustión de sustratos que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en donde hay oxígeno consumido y producción de dióxido de carbono. Parte de esta energía química es perdida en forma de calor y orina, y la energía restante es almacenada en moléculas de alta energía conocida como adenosín-trisfosfato, que es el ATP. El gasto energético total representa la energía que el organismo consume. Está constituido por la suma del gasto energético basal, también denominado la tasa metabólica basal, la termogénesis endógena y la actividad física. El gasto energético basal es la pérdida de calor o la fracción del gasto de energía total que se requiere para mantener los procesos vitales del cuerpo, como el metabolismo celular, la síntesis de proteína, el equilibrio de iones, además de las actividades nerviosas, vasculares, respiratorias, digestivas, endocrinas y la necesaria para el mantenimiento de la temperatura corporal. El gasto energético basal contribuye al 60 al 70% del requerimiento de energía diaria para la mayoría de los individuos sedentarios y cerca del 50% físicamente activos, varía dependiendo de la composición corporal, especialmente de la masa corporal magra. La termogénesis o efecto termogénico de los alimentos es obligatoria. Supone entre un 10 y 12% de la energía ingerida. Esta energía se utiliza para la absorción intestinal, las transformaciones bioquímicas y el acúmulo de nutrientes. La termogénesis inducida por los alimentos o termogénesis postprandial se puede medir también mediante la calorimetría indirecta. La FAO-UNO consideran dos tipos de actividad física: las actividades obligatorias relacionadas con el trabajo, el estudio y la atención del hogar, actividades discrecionales referidas a la actividad física regular, la recreación y la interacción social, consideradas importantes porque mantienen la salud, proporcionan bienestar y mejoran la calidad de vida. Ahora les voy a hablar de la ecuación de Kenowy, que es una ecuación matemática utilizada en la nutrición y la fisiología para calcular la tasa de absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Esta fórmula consta de A, tasa de absorción de nutrientes, es igual a I por F sobre 1 menos F a la potencia de n. Y ahorita les vamos a explicar en el ejemplo qué significa cada una de estas letras. En este podemos poner, por ejemplo, que alguien comió 500 miligramos de proteína. Esto, pasado a la fórmula, es A igual a ingesta de nutrientes, que en este caso serían 500 microgramos, por F, fracción de absorción, que va del 0 al 1, pero en este caso y casi siempre en general es de 0.8, entre 1 menos F, que es fracción de absorción otra vez, 0.8, a la potencia de n, número total de segmentos intestinales, que igual puede variar de persona a persona, pero en general casi siempre 5. 500 por 0.8 nos da 400, entre 1 queda igual, 1 menos 0.8 nos da 0.2 a la potencia de 5, 0.2 a la potencia de 5 nos da 0.0032, 1 menos 0.0032 nos da 0.98, 400 entre o sobre 0.98 nos da 408.16 miligramos por minuto. Entonces este sería el resultado de la tasa de absorción de nutrientes en el intestino delgado de alguien que está consumiendo 500 miligramos de proteínas, sería de 408.16 miligramos por minuto. Y en esto solo es importante mencionar que la fracción de absorción, o sea, F, puede variar según el tipo de nutriente y la condición fisiológica de cada individuo. Que es una ecuación predictiva del gasto energético en reposo para individuos sanos. Este trabajo se validó en 1990
cuando se le hizo a un grupo de mujeres y hombres de 19 a 78 años de edad con un IMC normal y obeso. Realizaremos un análisis de regresión múltiple para hallar la relación entre la TMB y el peso, la estatura y la edad, tanto en un hombre como en una mujer. Las ecuaciones de hombre y mujer son estas. Primero iniciaremos con la del hombre, que pues es 10 por el peso en kilogramos, más 6.25 por altura en centímetros, menos 5 por la edad en años y sumándole un más 5. En este primero vamos a tomar un peso de 81, una altura en centímetros de 1.68 y una edad en años que van a ser 25. Entonces iniciemos con la del hombre. Es el 10 por el peso, que dijimos que iba a ser 81, más 6.25 por la altura en centímetros, que es 1.68, pero le vamos pues a poner 168 en centímetros, porque si no, no nos va a funcionar. Luego, menos 5 por la edad, que dijimos que iba a ser una edad de 25 años, más 5. Multiplicamos el 10 por el 81, nos van a dar 810, más el 6.25 por 168, que nos va a dar 1050, menos 5 por 25 nos va a dar 125, entonces menos 125 más el 5. Entonces vamos a sumar eso, 810 más 1050 menos el 125 más el 5 nos va a dar un total de 1740. Entonces para este hombre son 1700 kilocalorías. Luego vamos con el de la mujer, que para ella pues casi es lo mismo en la fórmula, que es 10 por el peso, más 6.25 por la altura en centímetros, menos 5 por la edad, pero aquí lo diferente va a ser que se le va a restar 161. Entonces 10, el de la mujer, su peso va a ser, vamos a tomar uno de 60, más 6.25 por la altura de ella va a ser 165, menos 5 por la edad, que va a ser una de 20 años, menos 161. Entonces 10 por 60 nos da 600, más el 6.25 por 165 nos va a dar 1031.25. Menos el 5 por 20, que nos va a dar 100, menos 161. Entonces vamos a sumar y restar esto. Nos va a dar 1370.25. Entonces tenemos que el de la mujer va a ser 1370 kilocalorías. Y así es como se mide la ecuación de Mifflin. Ahora les voy a hablar sobre la ecuación de Cunningham. En 1980, Cunningham reexaminó, mediante un estudio de 223 adultos sanos, los factores que influyen en la TMB. Y llegó a la conclusión de que, aunque la edad, el sexo, el ejercicio físico y la composición corporal influyen, el factor más significativo es la masa libre de grasa, mLg. De este modo llegó a la siguiente ecuación. La tasa metabólica basal en calorías por día es igual a 500 más 22 multiplicado por mLg,
que es la masa libre de grasa. Por ejemplo, 75 kilogramos y 28% de masa grasa mg, y da el siguiente resultado. Ok, yo les voy a hablar un poco acerca de la ecuación de Lorentz. Esta fórmula de Lorentz se va a utilizar para calcular el peso ideal de una persona y se expresa de la siguiente manera. El peso ideal en kilogramos va a ser igual a la talla en centímetros menos 100 menos la talla en centímetros menos 150, esto sobre 4 más la edad menos 20. Todo esto sobre o entre el factor K, que va a variar dependiendo si eres mujer o hombre, de 4 o 2.5 si eres mujer. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño ejemplo rápido de cómo sería el cálculo de este valor en un hombre de 170 centímetros y de edad de 30 años aproximadamente. Esto lo vamos a 170 menos 100 nos va a dar 70 y 170 menos 150 nos va a dar 20. Esto sobre el factor K, que es de 4, nos va a dar nos va a dar 20 entre 4 va a ser 5 y 30 menos 20 nos va a dar 10. Esto sobre otra vez 4 nos va a dar 2.5. 70 menos 5 nos va a dar 65, más 2.5 nos va a dar 67.5, que va a ser el peso ideal de esta persona que mencionamos con las características que se mencionaron. Esta fórmula se va a aplicar principalmente en personas de una complexión media, o sea que no esté ni muy arriba ni muy por debajo de su peso, y pues nos va a ayudar a calcular el peso saludable de una persona, pero se recomienda tomar más factores como los niveles de masa de las personas y la salud en general de la persona que se le va a tomar la muestra. Yo soy Ashley y les voy a explicar la ecuación de Owen. Ok. La fórmula de Owen es una de las ecuaciones utilizadas para estimar el metabolismo basal, siendo diferentes para hombres y mujeres. Como se ve aquí, para hombres el metabolismo basal es igual a 879 más 10.2 por el peso de la persona en kilos. Para mujeres el metabolismo basal es igual a 795 más 7.18 por el peso de la persona en kilos. Después de obtener el metabolismo basal, debemos multiplicar por el factor de actividad para obtener el gasto calórico total. Si el gasto calórico es sedentario, se multiplica por 1.2, si es ligero por 1.375, si es moderado por 1.55, si es alta actividad por 1.725, si es muy alta actividad por 1.9. Ahora les explicaré un ejemplo de una mujer de 18 años que pesa 50 kilos y su actividad física es moderada, por lo cual vale 1.55. El cálculo del metabolismo basal sería, como la fórmula dice, 795 más 7.18 por su peso en kilos, que en este caso es 50. Entonces el metabolismo basal sería igual a 795 más 7.18 por 50, que da un total de 359, que más 795 da un total de 1154 kilocalorías al día. Y ahora el gasto calórico total sería lo que nos dio en el metabolismo basal por la actividad física moderada, que vale 1.55. Entonces tenemos que sería 1154 por 1.55. Nos da un total de 1788.7. Y este sería el gasto calórico total de esta mujer de 18 años. Me tocó la ecuación de Harris-Benedict
Vamos a necesitar el peso en kilogramos de la persona, la altura en centímetros y la edad en años. Las fórmulas para esta ecuación están en el lado derecho, son casi iguales para el hombre y para la mujer, solo cambian algunos datos. Para este ejemplo tomaré como referencia la fórmula para los hombres y los datos que están marcados en rosa. Para empezar, se tienen que sustituir los datos, como se puede ver en la fórmula, están marcados en rosa, ya sustituidos, y se resuelven las operaciones. Primeramente lo que está entre paréntesis, los resultados que te den se van a sumar y el último se va a restar como lo marca la fórmula. Después de ahí se va a seguir reduciendo hasta llegar con el gasto energético en reposo, que vendría siendo 1891. Abajo está marcado el factor de actividad física, el cual puede variar según su actividad. En este caso voy a tomar como referencia 1.2, que vendría siendo el de una persona sedentaria. Entonces multiplicamos el gasto energético en reposo por el factor de actividad física, el cual nos da un resultado de 2269.2 kilocalorías. Para calcular el requerimiento energético estimado se debe tomar en cuenta el factor de actividad física y el efecto termodinámico de los alimentos. El efecto termodinámico de los alimentos es entre un 6 y un 10%, el cual se obtiene con una regla de 3 que se encuentra al lado derecho, el cual nos dio un resultado de 113.46 kilocalorías. Una vez que tenemos los dos datos, los vamos a sumar, es decir, vamos a sumar el factor de actividad física más el efecto termodinámico de los alimentos, que nos dio un resultado de 2.382 kilocalorías. Entonces, con estas operaciones y los datos que se tomaron como referencia, se pudo obtener el gasto energético en reposo, el factor de actividad física y el requerimiento energético estimado para esta persona. Y eso sería todo. En conclusión, el metabolismo basal es el gasto energético necesario para mantener las funciones vitales del cuerpo, como la respiración y el funcionamiento del sistema nervioso. Representa entre el 50% y 70% del gasto energético diario, dependiendo del nivel de actividad física y la composición corporal. Existen diversas ecuaciones, como las de Harris-Benedict, Mifflin, St. George y Cunningham, que permiten estimar el gasto energético en reposo basándose en factores como peso, altura y edad, aunque varían en precisión según la masa libre de grasa o el nivel de actividad física.